insulina y B el régimen preferido. Y si el paciente está en terapia de diálisis continua, hay que tener eh, cuidados especiales en este tipo de pacientes. Este cuadro, que también lo pueden encontrar en la revista Nature, ustedes pueden observar cuáles son los fármacos que se recomiendan utilizar y los que no se recomiendan utilizar de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Así, en términos generales, podemos ver que aquellos pacientes con enfermedad severa o que estén hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, no deberíamos utilizar metformina ni análogos de GLP-1, porque, sobre todo la metformina, porque tienen un riesgo mayor de acidosis láctica. Este riesgo es mucho mayor incluso que en otras situaciones fuera del COVID. En cuanto a algunos fármacos y algunas consideraciones especiales, por ejemplo, los inhibidores de DPP4. Hay algunos estudios que han demostrado que los inhibidores de DPP4, específicamente la sitagliptina, se mostró que estos pacientes tenían una menor mortalidad que aquellos que no estaban utilizando la sitagliptina. Hay fármacos que no están recomendados utilizarlos en enfermedades moderadas a severas, y estos son, por ejemplo, las tiazolidinedionas y los inhibidores de SGLT2. Porque sobre todo por estos últimos fármacos, pueden producir un poco más de depresión de volumen y no es lo adecuado utilizarlo en pacientes diabéticos con COVID. Es una imagen de nuestro hospital. A la izquierda están las torres antiguas, o como le dice la gente, el hospital viejo, y acá están las torres nuevas. En estas torres están los pacientes con COVID. Actualmente tenemos más de 160 camas para pacientes con COVID y tenemos 24. Gracias a Dios, en este momento pues tenemos una ocupación de un 55% en las salas, que hay bastantes camas disponibles, y en unidad de cuidados intensivos la ocupación es menos del 50%. Pero nos estamos preparando porque existe la posibilidad de que por ahí a mediados de diciembre pueda haber un rebrote de COVID-19. Ojalá no sea así, pero hay que estar preparados y continuar creando conciencia en la población para que se cuiden. Porque yo en lo personal pienso que ya después de 8 meses, 9 meses de pandemia, todos debemos tener claro cómo cuidarnos, y ya no es tanto responsabilidad del gobierno, del Estado, sino de cada individuo. Que hay que mantener la economía abierta, es cierto, eh, porque si no, pues nos quedamos sin cómo costear la atención, ni cómo nos paguen, ni cómo la gente pueda sobrevivir, es cierto, esto, pero hay que tener conciencia de mantener el cuidado. Creo que un mensaje importante es que nos mantengamos unidos en esta lucha. Todos hemos aportado nuestro granito de arena. Hay esperanza, eso es cierto. Hace poco salieron dos noticias muy alentadoras. Una es que Pfizer tiene una vacuna con 90% de efectividad, y otra es que Moderna acaba de publicar que su vacuna tiene más del 94% de efectividad. Eso en nuestros medios. En Europa, la Sputnik 5 de Rusia también dice que tienen más del 92% de efectividad. Así que yo pienso que probablemente a mediados del otro año el panorama pueda ser distinto. Por ahora, el mensaje final clave es uno: tratemos de controlar a nuestros pacientes diabéticos para que, si Dios lo permite, les dé COVID no sea tan severo, que estén controlados. Y bueno, tratar de orientarlos en cuanto a que si usted es diabético tiene mayor riesgo y debe cuidarse lo más posible.
muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a la orden para alguna otra presentación. Sí, muy interesante esta conferencia que nos ha brindado el doctor Serrano en relación a diabetes y COVID. Muy agradecida, doctor. Doctora Verónica, nuestro agradecimiento al doctor Serrano. Ahora continuando con nuestra presentación, nuestro tercer expositor, la licenciada Zaleski González, nuestra querida compañera de la Policlínica de Dibalá, es enfermera encargada, ¿verdad?, de esta instalación, y en esta ocasión nos va a hablar sobre el tema de la enfermería y cuidados del paciente diabético. Bienvenida, Miss Zaleski. Hola, buenas noches. Un saludo a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes en este momento. Vamos pues a mencionar aspectos puntuales. Como mencionó la doctora al inicio, la OMS este año pues tomó como lema la enfermería y la diabetes. Así que vamos a tratar de presentar un pantallazo de ese rol importante que todo el personal de enfermería debe ocupar para que el paciente diabético pueda tener un buen control y sobre todo pueda llevar una vida útil y eliminar al máximo aquellas complicaciones. Muy bien. Quiero ver la pantalla. No puedo ver la pantalla en este momento, pero bueno, vamos a continuar. El objetivo de esta presentación es crear conciencia del papel crucial que tanto los enfermeros como el técnico como el asistente de clínica juega en el apoyo de las personas que viven con la diabetes. Sabemos que a nivel de las instalaciones de salud, pues todo paciente que ingresa va a ser atendido por el personal de enfermería, así como por la parte médica. Y estas estadísticas a nivel mundial reflejan que el personal de enfermería representa más del 59% de los profesionales de la salud, o sea, casi un 60% del total. Esto es importante y es clave que lo tengamos en cuenta, porque ¿qué significa esto? Que está en nuestras manos realizar un cambio. El paciente usualmente demora un poco más de tiempo con nosotros, llámese en los servicios de urgencia, llámese en las salas de hospitalización, llámese en las consultas. El paciente con la enfermera en algunas ocasiones tiene como un poco más de confianza, entonces esto nos pone en nuestras manos el lograr que esa persona internalice, haga conciencia de su enfermedad y sobre todo esa adherencia para evitar las complicaciones. En algunas ocasiones el paciente diabético acude solo al personal de enfermería, no tiene la oportunidad de acudir al personal médico, entonces aún más debemos estar claras que el rol que ocupamos para que el paciente esté bien controlado es vital. Y eso lleva a que debemos estar capacitándonos para que podamos aportarle a ese paciente los conocimientos para que él pueda mantenerse controlado. 463 millones de personas actualmente a nivel del mundo padecen de diabetes. Significa que 1 de cada 10 de los adultos es diagnosticado como diabético. 760.000 millones de dólares se destinan para los gastos relacionados con la diabetes. Mucho dinero. Y que si se lograse controlar, esos gastos disminuirían y Panamá no se escapa de esa realidad. En Panamá solo está diagnosticado un 10% de la población y un 90% quizás desconoce porque no acude a controles. Y nosotros tenemos pues en nuestras manos esa ventaja de que podemos apoyar a nivel psicológico y esa formación para que el paciente tenga un control adecuado. Dentro del cerebro de los pacientes diabéticos, tenemos varios puntos que son los que debemos tratar de que el paciente cuando sale de nuestras consultas se lleve muy claro. Entre esos aspectos está la alimentación saludable. La doctora lo mencionó, el doctor lo mencionó, o sea, eso es clave.
El paciente diabético no es que le vamos a eliminar, pero lo vamos a orientar. Y aquí no solo enfermería juega un rol importante, sino la parte de nutrición. Nosotros en salud no debemos trabajar independiente, nosotros debemos trabajar en equipo para que logremos esos cambios en las personas y que todos hablemos el mismo idioma. Si todos nos unimos, vamos a lograr grandes cambios, como lo mencionó el doctor Johan Serrano en su presentación. Debemos tratar de que el paciente con diabetes pueda internalizar que el ejercicio físico debe formar parte de su diario vivir. Debe dedicar mínimo 30 minutos, 5 veces a la semana como mínimo. Esto le va a ayudar para que sea más sensible la captación de la insulina y que en general mantenga un peso adecuado. Debe estarse automonitoreando, o sea, no debe de momento esperar a que llegue su control para saber cómo anda su glicemia. Debe realizar su automonitoreo, debe estar claro en cuáles son esos síntomas de alerta que él debe identificar. Debe apegarse al tratamiento farmacológico, llámese tabletas orales o ya sea por inyección de insulina, que más adelante vamos a ver ese aspecto en cuanto a la técnica, que es clave. Si un paciente no está orientado en cuanto a la técnica, pues su tratamiento no le va a funcionar de lo mejor, inclusive puede presentar hipoglicemias severas y, como mencionó la doctora, lo puede llevar a la muerte más rápido que una hiperglicemia. Así que ese es un punto importante que está en nuestras manos y que vamos a recordar en esta presentación. El paciente también debe mantener una actitud positiva. Recuerden que a nivel de nuestro cerebro, pues si nosotros mantenemos una actitud positiva, vamos a lograr mantenernos estables en todos los aspectos. El estrés va a quedar de lado. Si empezamos con el negativismo, pues nuestro sistema inmunológico se afecta y de allí todo se va a complicar. Debemos reducir esos riesgos. ¿Cómo vamos a reducirlo? Pues no fumando, no consumiendo alcohol. Se le orienta al paciente que debe asistir a sus controles, que no olvide tomar su tratamiento, que debe educarse, debe investigar, debe aprender, porque entre más aprende, pues tiene más ventaja para que él mismo pueda identificar si está encaminado correctamente. Aparte de eso, debe afrontar retos cotidianos. A veces, pues, la persona se pone un poco triste porque de momento no pudo participar de una actividad o algo, pues allí él sabe que, pues, bueno, pasó, pero lo debe vencer, lo debe superar. Debe compartir con la familia en toda enfermedad, y más en esta que pues, es una enfermedad que es una epidemia mundial. El paciente diabético debe tener el apoyo familiar. Su familia debe estar allí al lado de él, debe apoyarlo en todo lo que él vaya a realizar, debe acompañarlos a su cita de ser posible. Si es un adulto mayor, debe acudir uno de sus hijos o algún familiar que pueda también aprender la forma como aplicar esa insulina, las dosis correctas, porque de lo contrario la persona se va a sentir abandonada. Y en aquellas personas que sabemos que adultos mayores que ya viven solos, pues debemos asegurarnos que una vez salga de nuestras consultas, el paciente vaya lo más claro posible para que su tratamiento sea efectivo y no tenga complicaciones. Debemos pues trabajar en equipo, como lo mencioné, somos un todo, no solo es un departamento el que debe involucrarse en esto, sino es un todo, todos en conjunto, inclusive desde que el paciente llega a registro, a pedir su cita, desde allí se logra identificar que pues va a consulta y que ya es un paciente crónico, se le puede preguntar cómo va con su control. Mire, recuerde que la cita debe realizar tanto tiempo, o sea, ese tipo de cosas va a ayudar a que ese paciente mantenga bien claro que eso es clave, que él tiene que acudir a su cita y que no debe olvidarlas. Y pues la educación constante. Entonces, la diapositiva siguiente presenta algunas imágenes de lo que ya mencionamos. En cuanto a la actividad física, el plan nutricional tiene un aspecto que es individualizado. Nosotros no podemos hacer un plan nutricional que sea para todos, sino que cada persona requiere su evaluación y por eso allí nutrición juega un rol importante. Debe monitorearse y, por supuesto, pues su tratamiento como tal. En el ejercicio físico, lo mencionó la doctora, esto va a permitir que pues los niveles de azúcar se mantengan estables, inclusive que puedan bajar, así que pues es algo que debemos recalcarle en los pacientes. Entonces, para un buen control, quiero hacer énfasis en la técnica de inyección, y en este aspecto, pues debemos estar claros en cuáles son los tipos de insulina que el paciente lleva a casa, qué tipo de insulina lleva y qué tipo de jeringuillas lleva para la aplicación de la insulina. ¿Por qué? Porque si lleva una jeringuilla que el diámetro de la aguja es mucho más largo, pues ya el ángulo y la forma como va a aplicar se va a variar. Y en algunas ocasiones los pacientes reciben su insulina, reciben su jeringuilla y no pasan por la parte del departamento de enfermería para recibir una orientación.